8:35 de la mañana. Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias que atañen a Colombia. En este caso les cuento que el Consejo de Administración de la petrolera Brava Energía aprobó su opinión fundamentada con respecto a la oferta pública de adquisición de control de la compañía lanzada por Ecopetrol Investimentos do Brasil, una subsidiaria de propiedad total de Ecopetrol, petrolera colombiana. Mediante la opinión del Consejo de Administración se expresó una recomendación a favor de la aceptación de la oferta pública de adquisición por parte de los accionistas de la compañía, sujeta a las consideraciones, fundamentos y salvedades establecidos en la misma. El Consejo de Administración destacó que la decisión sobre si aceptar la oferta corresponde únicamente a cada accionista y recomendó que los accionistas revisen cuidadosamente el aviso de oferta, la opinión y los demás documentos relacionados con dicho procedimiento, así como que se realicen sus propias evaluaciones con respecto a las implicaciones financieras, legales, tributarias y cambiarias de aceptar o rechazar la oferta pública de adquisición, buscando, si la consideran o lo consideran mejor, necesario el asesoramiento de profesionales y expertos para que puedan tomar una decisión debidamente fundamentada con base en toda la información que se considere relevante. Cabe recordar que Primera Página informó el 20 de julio que Ecopetrol anunció que su subordinada brasileña Ecopetrol Investimentos do Brasil publicó en el mercado de valores de la B3 en Brasil el documento que rige las condiciones de la oferta pública de adquisición voluntaria por la petrolera independiente Brava Energía. La oferta pública de adquisición voluntaria se realizará el 5 de agosto del 2026 a las 15 horas, esto hora de Brasilia, así como la nueva fecha de liquidación financiera de la oferta que tendrá lugar 8 días hábiles después de la fecha de subasta, es decir, el 17 de agosto del presente año. Los vendedores son los accionistas Chip Group, Fundos do Investimento, Yellowstone, Fundos de Investimento Financiero y Bloco Som Printens Quantum Group, por unos 1.100 millones de dólares. Con esta información les cuento que hasta ahora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una leve variación negativa, en este caso por el orden del 0,13%, parcialmente entonces se ubica en 2.271 puntos, sigue perdiendo digamos algo de fuerza con respecto al nivel de 2.300 unidades que incluso alcanzó en algunas sesiones de la semana anterior. Vamos a revisar cuáles son básicamente las acciones que de momento justifican ese comportamiento a la baja y tenemos que la que más pierde a esta altura es la acción de Ecopetrol, que se devuelve 2,51% hasta los 2.525 pesos. Le sigue la acción de Almacenes Éxito, que pierde 1,10% hasta los 4.500 pesos, y Grupo Energía Bogotá, que cae 0,70% hasta los 2.830 pesos. Ahí estas son las tres acciones que de momento registran comportamiento negativo, obviamente las que más pierden, pero las únicas con ese tipo de variación de momento. También revisamos las de comportamiento positivo y tenemos que la acción ordinaria del Grupo Argos es la que más avanza a esta altura, con un 1,96%, se ubica parcialmente en 16.620 pesos por acción. Le sigue la acción de Mineros, que avanza 0,63% hasta los 16.000 pesos, y la acción ordinaria de Cementos Argos, que en este caso gana 0,55% hasta los 10.880 pesos por acción. En ese sentido, también les cuento que la acción preferencial del Grupo Cibes de momento registra una variación, si se quiere, positiva a esta altura, es la que menos gana a esta altura, con una variación, en este caso en verde, del 0,23% hasta los 69.700 pesos por acción. Esas son las acciones de comportamiento positivo y que de momento no logran revertir lo que muestra el MSCI Cap con una pequeña caída. Y ahora abordamos la segunda de las bolsas en cuestión, hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM y que siempre pues la medimos a través del IPSA, que recordemos es el índice de precio selectivo de acciones, básicamente el que sirve de referencia internacional
para este mercado del sur del continente, que aquí tenemos noticia, pues se fortalece a esta altura un 0,91% y de esta manera recupera el nivel clave de 11.000 puntos que no había logrado sostener durante la semana pasada. Recordemos, sí lo alcanzó, pero se había debilitado en medio de todo el agite geopolítico, si lo llamamos de esta manera. En este caso, con esta subida parcial del 0,93%, se ubica en 11.052 puntos, ahí ganando terreno, básicamente desde un nivel de inicio de 10.950 puntos, que básicamente arrancó a las 9:05 hora de Santiago de Chile esa operación, y pues ha tenido hasta ese nivel de fortaleza, que de momento también ese nivel de 11.052 puntos viene a ser el máximo de la sesión, por lo menos hasta esta altura de la jornada. Revisamos ahora cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza, y tenemos que la que más avanza a esta altura es la acción de la TAM con un 3,43%, le sigue la acción de la Sociedad Química Minera de la clase B, que gana 1,22%, y Banco Santander, que también gana en este caso 1,01%. Esas son las tres acciones que más ganan de momento en territorio chileno, pero también hay comportamientos positivos en Itaú Chile, CMPC, Cencosud, Colbún y LC. Por ejemplo, también en Banco de Chile, Quinienco, Copec, Vapores, es decir, que son bastantes las acciones que de momento justifican la variación también positiva de el IPSA chileno. Y de momento una sola que registra una variación levemente negativa, hay que decirlo, pierde 0,02% en el Latinoamérica. Hay básicamente un, si se quiere, movimiento bastante concreto al alza en lo que respecta al inicio de estos mercados de integración NUAM en Santiago de Chile. Y ahora abordamos el tercero de los mercados en cuestión, la Bolsa de Valores de Lima. También hace parte de esta integración NUAM y que en este caso siempre revisamos como referencia el MSCI NUAM Perú General, que es básicamente ese indicador que hay que seguir para saber cómo se está comportando este mercado andino. Acá tenemos entonces que pierde momento ese principal indicador 1,80%, parcial entonces se ubica en 57.237 puntos frente a un cierre anterior de 58.287 unidades. Tenemos también entonces el MSCI NUAM Select, que recordemos es el indicador que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que en este caso arroja una variación del 0,10% hasta los 1.519 puntos frente a un cierre anterior de 1.517 unidades. Y habiendo revisado que Colombia opera levemente a la baja, Chile avanza con más fuerza y Perú pues también se tiñe de rojo, revisamos entonces cómo se comportan a esta altura el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que reúne de manera integrada las principales acciones de los mercados de Colombia, Chile y Perú. En este indicador básicamente que mide esa fortaleza de la integración NUAM. En este caso avanza 0,59%, parcialmente entonces se ubica en 1.855 puntos frente a un cierre anterior de 1.844 unidades. Hay entonces algo de fortaleza a general o digamos mirando este indicador de integración regional, pero de manera particular ya vimos que Colombia y Perú operan a la mientras que Chile sí se fortalece a esta altura de la jornada. A propósito de este tema regional, ahora miremos cómo se comporta el mercado cambiario colombiano y básicamente vamos a revisar este comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí tenemos un comportamiento bastante interesante desde la semana pasada. Recordemos que en la jornada del viernes incluso alcanzó niveles no vistos nuevamente o renovando esos mínimos desde julio del 2019. Estamos hablando de 7 años de debilidad del dólar en Colombia o de fortaleza del peso colombiano, como se prefiera ver. En este caso tenemos entonces que sobre las 8:04 de la mañana aproximadamente, el dólar arrancó operaciones con un valor inicial de 3.210 pesos. Esto quiere decir que inicialmente operaba a la baja, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes fue de 3.220 pesos con un centavo, es decir, caía un poco más de 10 pesos. Sin embargo, pues ya vemos que se ha fortalecido, digamos, con el pasar de los minutos, por lo menos una operación al alza, y en este caso sigue operando, pero ya levemente a la baja, recortando algo de esas pérdidas iniciales del dólar en territorio nacional. A esa altura tenemos una cotización de 3.218 pesos con 90 centavos, un promedio, un precio promedio de negociación de 3.216 pesos con 62 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este lunes es de 3.210 pesos con 56 centavos. La divisa, de momento, como bien lo arroja la gráfica, se ha movido entre un mínimo de 3.207 pesos con 77 centavos y un máximo de 3.220 pesos. Ahí digamos
que con una relativa estabilidad incluso ha llegado a operar este dólar en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 59 millones de dólares en un total de 90 operaciones, un volumen un poco bajo para estos primeros casi 50 minutos ya de operaciones en territorio colombiano, conforme pues pasa este tiempo y recordemos un mercado que opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde en territorio local. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es lunes 27 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Comenzamos la última semana del mes de julio con el mercado atento a dos eventos importantes: la decisión de tasas de la Reserva Federal y también la decisión de tasas del Banco de la República. La semana que acaba de terminar fue una semana bajista, ya que abrió el martes en 1250 y cerró el viernes 30 pesos por debajo, en 1220,01. Fue una semana en donde ya operó por debajo de la figura de 200, un soporte mayor, en donde tocó el precio mínimo de 3.186,15. El viernes pasado tuvimos una fluctuación de 38 pesos, cerraron 1.130 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.210,56, donde bajó 8 pesos con 75 centavos con respecto a la TRM del viernes. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.225, 3.235 y 3.240, como soportes 3.211, la figura de 3.200 y 3.186. Niveles de soporte no visto desde hace más de 6 años. Tras 13 noches consecutivas de ataques estadounidenses contra objetivos iraníes, el presidente Donald Trump detuvo la campaña de bombardeos a última hora del viernes para permitir que avanzaran los esfuerzos diplomáticos. No se registraron ataques estadounidenses ni el sábado ni el domingo, e Irán también se abstuvo de dar ataques en represalia contra los países vecinos que albergan bases militares estadounidenses durante el fin de semana. Los precios del petróleo cayeron más de un 5% en las operaciones asiáticas de hoy lunes, después de que Washington y Teherán suspendieran los ataques durante el fin de semana, lo que alivió la preocupación inmediata por las interrupciones en el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz. El retroceso de los precios del petróleo ayudó a aliviar algunos temores de que otro repunte en los costos de energía pudiera alimentar la inflación y complicar las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal. Los futuros vinculados a los principales índices bursátiles estadounidenses suben ligeramente hoy, mientras que la pausa en los combates de Oriente Medio provoca una bajada de los precios del petróleo. Esta semana la atención se centrará en la presentación de resultados de empresas estadounidenses, incluyendo cifras de varias compañías tecnológicas de renombre que podrían ofrecer una perspectiva del auge del gasto de inteligencia artificial. Hoy la referencia Bren amanece en 85.52 y la referencia WT en 83.05. Por el lado de las monedas fuertes amanecen mixtas, operando con volatilidad: el euro en 1.14, la libra en 1.3332 y el yen en 163.55. Por el lado del peso mexicano hoy amanece operando en lateral en 17.4376. En el calendario económico de Estados Unidos conoceremos esta semana la confianza del consumidor del Conference Board, el anuncio de política monetaria de la Fed, los precios del gasto de consumo personal y el dato del PIB como los datos más importantes. Y en Colombia se tendrá reunión de política monetaria este viernes por parte del Banco de la República. Ahora revisamos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares. Y en este caso tenemos que este dólar a nivel internacional frente a esos pares que recordemos, por ejemplo, incluye el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, pues de momento tiene niveles de fortaleza por el orden de 101,40 puntos. Esto quiere decir una pequeña caída del 0,06%, pero cabe la precisión de que sigue operando muy cerca a máximos del presente año. Recordemos que ese nivel clave sería 101,60, que fue ese pico que alcanzó durante semanas anteriores, e incluso pues superando o igualando ese registro estaríamos
nuevamente buscando niveles del dólar o de fortaleza del dólar a nivel internacional no vistos desde abril del 2025. Estamos hablando de un poco más de 14 meses a esta altura del año y pues básicamente lo que sucede ahí es que podemos decir que opera con una relativa estabilidad en este arranque de semana, mientras se disipan un poco esas tensiones geopolíticas que venían arrastrando aproximadamente 13 jornadas consecutivas de ataques al corte del viernes con los Estados Unidos contra diferentes puntos clave en territorio iraní. Ya, pues digamos, se completó una segunda jornada que arroja algo de tranquilidad, pero los mercados igual siguen expectantes hacia algo concreto en la resolución o a la intensificación de este conflicto en el Medio Oriente. Ya, pues con esto de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street en territorio estadounidense. Comenzamos entonces por el Dow Jones promedio de industriales, que recordemos es el más grande dentro de este mercado estadounidense y que también, pues por su gran volumen, da una idea bastante importante de lo que es la salud de la primera economía del mundo. En este caso tenemos que el Dow Jones avanza parcialmente 1,05% y llega de esta manera a un nivel de 52.493 puntos. Ahí entonces está alcanzando niveles de fortaleza por lo menos de las últimas 2 semanas, recuperando nuevamente ese nivel clave que había incluso perdido durante la semana anterior, principalmente al cierre en la jornada del viernes, y pues ahí entonces un arranque un poco más positivo, ya mirando principalmente que hay 4 empresas de las 7 magníficas que van a dar sus resultados corporativos de semana, y también hay reunión o decisión mejor sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces ahí eso termina siendo fundamental para estos mercados bursátiles también, que se mueven también no solo al tono geopolítico, sino también macroeconómico. En este caso también revisamos el Standard & Poor's 500. Recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado de la economía del mundo, que también avanza, pero en una menor magnitud. Aquí gana 0,66% y parcialmente se ubica en 7.463 puntos. Ahora vemos que sube 0,70%. Obviamente estos son ya operaciones en pleno en este arranque de mercados a nivel internacional. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que aquí avanza por el orden del 0,80% para ubicar parcialmente en 25.175 puntos, 168 puntos. Obviamente ahí vemos esos cambios en tiempo real y eso sí, vuelve a ubicarse por encima del nivel de 25.000 que había perdido durante la sesión anterior. Hay bastante importante lo que ocurre con este promedio del Nasdaq y vamos ya habiendo revisado los tres, básicamente un arranque positivo para el mercado estadounidense. En ese sentido, les cuento que Wall Street opera con fuertes ganancias este lunes, impulsado por el retroceso de los precios del petróleo, luego de una pausa en los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. Los inversionistas también se centraban, en este caso, en una semana clave de resultados corporativos y en la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal. La reducción de las tensiones en Oriente Medio provocó una fuerte caída de los precios del crudo y el Brent, para entrega en septiembre, retrocedía hasta 6,7% alrededor de los $90 con 28 centavos por barril, mientras que el West Texas Intermediate de referencia estadounidense baja un 6% a ubicarse sobre los $83 por barril. Sin embargo, el escenario geopolítico continúa siendo frágil. Ucrania atacó un buque comercial iraní en el mar Caspio, lo que llevó a Teherán a calificar la acción como un acto hostil y criminal. Los inversionistas se enfrentan una semana decisiva para los mercados. Está prevista la publicación de los resultados de Amazon, Apple, Meta Platforms y también Microsoft, los cuales podrían disipar o intensificar las preocupaciones sobre el elevado gasto en inteligencia artificial después de la reacción básicamente negativa que generaron los resultados de Alphabet la semana pasada. El mercado estará especialmente atento a los comentarios sobre los planes de inversión en infraestructura para inteligencia artificial debido al impacto que estos tienen sobre las empresas de semiconductores, principales beneficiarias de este ciclo de gasto. Además, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés durante el miércoles, aunque el consenso sigue apuntando a un aumento en septiembre. Los mercados también asignan una probabilidad relevante a un incremento de 25 puntos básicos en la reunión de esta semana, según la herramienta FedWatch. Wall Street llega esta semana después de otro balance negativo. El viernes el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Composite cayeron 0,6% y 2,1% respectivamente, acumulando 2 semanas consecutivas de pérdidas. El Dow Jones, por su parte, retrocedió un 0,4%
y encadenó su tercera semana en terreno negativo. Con ese contexto, les cuento que también, en una crisis diplomática vertiginosa, la Cancillería brasileña convocó el domingo al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre ofensas del presidente argentino Javier Milei contra su par Luis Ignacio Lula da Silva y otras autoridades. Crisis diplomática entre Brasil y Argentina. La tensión escaló el fin de semana luego de que Brasilia llamara a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires por ofensas del presidente argentino Javier Milei contra su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. De visita en Sao Paulo, el ultraliberal participó de la oficialización de la candidatura del derechista Flavio Bolsonaro para enfrentar a Lula en las elecciones de octubre y expresó su malestar por no haber podido visitar a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, quien está preso por un intento de golpe de Estado en 2022. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Tras conocer la medida adoptada por Brasil, que también convocó al embajador de Argentina en Brasilia para dar explicaciones, Milei redobló la apuesta y acusó al gobierno de Lula de haber financiado una supuesta campaña anti-argentina de la que no aportó pruebas. En aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante el Mundial de Fútbol, el mandatario afirmó a la radio local Mitre que el 25% de los recursos de esa presunta campaña salió del gobierno de Brasil. Y agregó que también fue financiada por otras cabezas progresistas de México y el Partido Demócrata estadounidense. Lula dijo el domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando sin injerencia de nadie, porque en Brasil no se acepta que nadie meta la nariz donde no es llamado, sin entrar en detalles. El presidente brasileño sostiene desde 2025 un pulso con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Milei y la familia Bolsonaro, que ha impuesto aranceles y sanciones a la potencia sudamericana, leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente. En su último viaje a Argentina el año pasado, Lula visitó a la expresidenta y actual opositora Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción. También en la región, les cuento que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó durante la jornada del domingo a Estados Unidos de interferencia. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó el domingo a Estados Unidos de intentar apropiarse del país. Desde enero, el gobierno de Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla comunista. Al embargo económico vigente desde 1962, le sumó un bloqueo petrolero y una batería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos. Denuncio que Cuba es víctima de un genocidio fríamente calculado. El gobierno de Estados Unidos ha diseñado e implementado conscientemente una política de máxima asfixia económica contra el pueblo cubano. Estas medidas provocaron una caída drástica del turismo y de la entrada de divisas, así como la marcha de numerosas compañías extranjeras. Las acciones más recientes anunciadas el jueves apuntan contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos del país. Cuba no es la primera ni será la última víctima de este tipo de guerra que bloquea, asfixia y busca el estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales. En La Habana se producen manifestaciones de manera regular, especialmente en la noche, donde los habitantes golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento ante la falta de alimentos y los incesantes cortes de electricidad y agua. El país ha sufrido en julio 3 apagones generales que afectaron a sus 9,4 millones de habitantes. Y continuando con más información aquí en primera página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro caen este lunes después de que Estados Unidos e Irán detuvieran las hostilidades en Medio Oriente durante el fin de semana, lo que provocó una bajada de los precios de la energía. En ese sentido, el descenso de los costes de endeudamiento del lunes se produce después de que Estados Unidos e Irán mantuvieran el equilibrio de fuego por tercera noche consecutiva. Estos movimientos se producen mientras los operadores esperan la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, prevista para el miércoles. Las previsiones consensuadas indican que el Comité Federal de Mercado Abierto mantendrá las tasas sin cambios en el nivel del 3,75%. Mientras tanto, los mercados sopesan cómo la evolución del panorama en Oriente Medio probablemente influirá en la decisión de la Reserva Federal
sobre los tipos de interés. Los inversores también están atentos a una serie de otros datos económicos que se publicarán esta semana. Estos incluyen el índice de precios subyacente o básicamente lectura de inflación preferida por la Reserva Federal, la cifra trimestral del PIB y los datos de nuevos pedidos de bienes duraderos fabricados en Estados Unidos que se conocieron durante esta mañana. Con ese contexto principalmente macroeconómico, pendientes de esa decisión sobre las tasas de interés y también datos del PIB e inflación en lo que respecta a la presente semana, pues revisamos cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada. En este caso tenemos que el bono de referencia a 10 años, un indicador importante de la salud de la economía estadounidense y a su vez de los costos de endeudamiento, por ejemplo, del gobierno, también de los créditos hipotecarios, de las tarjetas de créditos y demás, de momento pierde un punto básico en tasa, levemente cae a un nivel del 4,66% y recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen, aunque sea levemente las tasas, como ocurre en este caso, pues sube el precio del bono del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de que inicia la jornada y la semana, en este caso, con algo de valorización, pero sin embargo, pues sigue en niveles altos en comparación a lo que incluso habíamos visto por ahí por el mes de junio en una caída de deuda importante o incluso, ¿por qué no? Si lo revisamos hacia el principio del año que había estado por lo menos este bono de referencia por debajo del nivel clave del 4%, es decir, que había ganado algo de valorización en lo que respecta al 2026 y el conflicto nuevamente impulsó esa desvalorización a esos niveles que tenemos actualmente. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo caen después de que básicamente se mantuvo esa estabilidad por tercera noche consecutiva entre que no hay ataques entre los Estados Unidos e Irán y básicamente ese contexto geopolítico dio como resultado que los precios del petróleo cayeran de manera significativa en la jornada de este lunes. Vamos a revisar entonces cómo se comportan estos precios de referencia a nivel internacional, comenzando por el petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia mundial y a su vez también el de referencia europea, que es fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. En este caso tenemos un petróleo de referencia Brent que pierde 6,39% a esta altura de la jornada y ya se ubica en $90.60 por barril. Hay precisamente un retroceso bastante considerable en lo que respecta a este inicio de semana con básicamente la comparación que teníamos de una ganancia de más del 10% durante la semana anterior. En este caso tenemos que el West Texas Intermediate de referencia estadounidense también opera a la baja. En este caso una caída por el orden del 5,91% para ubicarse en $84.03 el barril. Ahí entonces se tiñe de rojo con bastante fuerza este petróleo, obviamente con digamos, disipamiento, si se quiere, en las hostilidades en Medio Oriente, pero pues con el foco en lo que puede ocurrir, tanto en materia de un acuerdo de paz como de pronto en la intensificación del mismo conflicto. Les cuento que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el lunes que actualmente no participa en negociaciones con Estados Unidos a pesar de la reciente pausa en los combates entre ambas partes. Irán no está llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos en este momento sobre la guerra en Oriente Medio, pese a que ambos suspendieron los combates. Eso aseguró el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que negó además que Teherán haya solicitado la apertura de un diálogo. Sí, es posible que intermediarios nos transmitan mensajes de la parte estadounidense sobre los acontecimientos en curso en la región, pero por el momento no estamos participando en ninguna negociación con Estados Unidos. Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron a principios de este mes después de que los esfuerzos diplomáticos fracasaran en medio de un punto muerto en torno al estrecho de Hormuz. Pero los combates se detuvieron desde la madrugada del sábado, luego de 13 días de intercambio de fuego entre las dos partes. Bakai criticó a Estados Unidos y dijo que su conducta en los últimos años se ha parecido a la de una banda mafiosa que no respeta ninguna norma ni ley. Irán insiste en mantener el control sobre la gestión del estrecho de Hormuz, incluida la recaudación de tasas por servicios. La televisión estatal iraní informó que el lunes los guardianes de la revolución impidieron que 6 barcos transitaran por el estrecho después de que intentaran pasar por rutas no autorizadas por Teherán. A las 9:05 de la mañana les cuento que con esta información terminamos este espacio de aperturas de los mercados. Sin embargo, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.